Amén. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 6. Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 6. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema obediencia, un estilo de vida. Obediencia, un estilo de vida. Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 6. Voy a leer en el nombre de Jesús. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oiga bien, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Obediencia, un estilo de vida. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por plataformas como Facebook que nos ayuda a conectarnos. Gracias a Dios también por la plataforma de YouTube, Mensajes de Esperanza, y también por Ecos de Pentecostés, la radio que está al servicio del pueblo de Dios y del pueblo maicaero, en el nombre de Jesús, pregonando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué sería de nuestras vidas en este preciso momento si no fuera por tu palabra? Gracias, Señor, que aún tenemos tu palabra y ella nos aconseja, ella nos renueva, nos levanta, nos anima. Oh, bendícenos a través de tu palabra en esta mañana, y que ella corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Y le pedimos a todos los hermanos que compartan para que esta transmisión quede en su perfil también del Facebook, y sus amigos se conecten en esta hora de la mañana. Si hay no sé cuántos hermanos hay conectados, hay 26 hermanos conectados, y esos 26 hermanos comparten, podemos llegar, podemos abarcar a muchas personas más en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos anhelamos alcanzar el éxito. Esto es algo real y usted puede decir amén. Todos anhelamos alcanzar el éxito. Y esto es inherente o innato al favor de Dios sobre nuestras vidas. Buscamos respuestas ya conocidas, pero ignoradas a propósito por no querer llevar a cabo sus exigencias. Y de eso se trata precisamente este mensaje, esta enseñanza de este día. De recordar verdades conocidas, de avivar la llama de la obediencia, de volver al sendero antiguo, como la invitación que nos hacía el profeta Jeremías, de buscar el buen camino, buscar las sendas antiguas, y hallaréis descansos para nuestras almas. Hay un versículo bastante conocido de la Biblia que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero el contexto de esa porción bíblica va más allá de una ignorancia involuntaria, y queremos analizar en esta mañana el verdadero enfoque, porque dice el contexto: por cuanto desechaste el conocimiento. Y ese es el verdadero enfoque, un acto voluntario de ignorancia. Podríamos reducirlo a buscar otras respuestas acordes a nuestra propia voluntad, desechando la palabra y el orden de Dios. Jesús dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y hay una recompensa grande al ser obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Hay una recompensa grande al ser obediente a la palabra de Dios. Todo lo que anhelamos, todo lo que soñamos e incluso cosas que aún ni imaginamos, ya que su voluntad es primeramente buena, es agradable, pero sobre todo es perfecta. Aleluya. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y hay que comprender eso para obedecerle, para ver sus mandamientos con una actitud correcta, ya que sus mandamientos no son gravosos. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay cosas que nosotros debemos saberlas, hay cosas que nosotros debemos escudriñarlas, debemos entenderlas. Todo lo que deseo está al alcance de mi obediencia. Voy a repetir eso. Todo lo que deseo está al alcance de mi obediencia. Y esto lo vamos, hermano, a declarar a través de versículos de la palabra de Dios. Todo cuanto desean los justos, el Señor lo concede. En el Salmo 37, el versículo 4, es un versículo bastante recitado, es un versículo bastante conocido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y todo lo que desciende del cielo es bendición. Santiago, el capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Amén. Es el deseo de Dios para nosotros el bien. Amén. El Señor quiere conceder las peticiones de nuestro corazón, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y aquí es donde es indispensable la obediencia. Si usted vive una vida de obediencia, las bendiciones de Dios están listas para ser derramadas. El bien de Dios, los pensamientos buenos de Dios están listos para cumplirse en su vida, si usted es un cristiano no de media obediencia, porque en Dios es obediencia total, obediencia absoluta. Y vamos a estudiar el ejemplo de Saúl. Creo que es un ejemplo bien importante para lo que queremos enseñar en esta mañana. Y la manera como Dios lo llamó y cómo en su momento lo aceptó y también fue rechazado. En el primer libro de Samuel, el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 9, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás
verás a una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpas, y ellos profetizando. Y entonces, aleluya, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, mire lo que dice: haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Qué tremendo cuando Dios nos llama, cuando Dios nos unge, porque entonces podemos hacer todo lo que viniere a la mano. Obviamente, amén, en la voluntad de Dios, porque Él está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo te diga, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios en su corazón, y todas esas señales acontecieron aquel día. Y el primer lugar al cual lo dirige era al sepulcro de uno de sus antepasados. Allí él recordaría su propia mortalidad. Y ahora que tenía una corona delante de él, debía pensar en su tumba, en la cual todo su honor quedará bajo el polvo. Y desde la época de Samuel parece haber habido escuelas o lugares donde los jóvenes piadosos eran llevados al conocimiento de las cosas divinas. Y Saúl debió sentirse fuertemente movido a unirse a ellos y para convertirse en un hombre distinto de lo que había sido hasta ese entonces, porque es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de justicia, de pecado y también de juicio. El Espíritu de Dios cambia y transforma a los hombres, los transforma maravillosamente. Y Saúl, alabando a Dios en la comunión de los santos, se volvió un hombre nuevo, se volvió otro hombre. La Biblia dice que el corazón le fue mudado por Dios. Corazón en hebreo es lev, también usado figurativamente muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Es decir, que Dios cambió su alma, su forma de pensar y aún hasta sus sentimientos. Y es que al venir a Jesucristo, todo nuestro ser es transformado, nuestra alma es transformada, y ya no podemos ser los mismos de siempre. Pero ahora vamos a mirar el error de Saúl. Todo comenzó bien, todo iba viento en popa. Saúl empezaba su ministerio, su reinado, bajo el apoyo y la dirección de Dios. El profeta estaba allí para guiarle, para respaldarle. Pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, el versículo 8, el pecado aquí de Saúl fue no confiar en Dios. Mire, fue entrometerse en algo que no le correspondía. Él tenía que obedecer lo que Dios le había dicho. Tenía que esperar en su palabra y no olvidarse de ella. Es que todas nuestras acciones van a ser pesadas a la luz de la palabra de Dios. Usted no puede comportarse de la manera que usted quiera. Todo debemos, amén, hacerlo a la luz de la palabra de Dios, porque vamos a ser pesados en la balanza. Y si no damos el peso correcto, si damos el peso fallo, podemos experimentar lo mismo que vivió el rey Saúl. Él tenía que esperar en la palabra del profeta y no olvidarse de ella. Y eso le costó su reinado. Ahora le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted obedece a Dios? ¿Cuántos de los que están aquí conectados, usted obedece a Dios?
Usted espera en Dios, porque a veces nos afanamos, a veces nos llenamos de impaciencia, y es allí donde cometemos errores por no esperar. Una cosa es orar y otra cosa es esperar la respuesta que viene de parte de Dios. Pero a veces nosotros queremos actuar según lo que creemos, según lo que consideramos, y allí es donde está el error. Hay que esperar en nuestro Dios. ¿Hace usted la voluntad de Dios? ¿O hace usted su propia voluntad? Porque aquí está el primer error de Saúl. Él no esperó. El segundo error de Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 23, Saúl vuelve a ignorar a Dios, ya que se le había dado una orden específica de destruir todo, absolutamente todo, pero él decidió guardar lo mejor, lo más gordo del ganado, y Dios le había dado una orden específica. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 13. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. Miren la cara. Wow, yo no sé cómo hizo Saúl. No había cumplido la orden de Dios. Él había decidido guardar lo mejor. Sin embargo, cuando viene el profeta, él sale y le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido lo que se me ha ordenado, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y en el versículo 14 del capítulo 15, Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Samuel le demuestra las pruebas irrefutables a Saúl, las pruebas que demuestran que no ha obedecido realmente a Dios. Y uno no puede obedecer a Dios a medias. A Dios o lo obedeces o no lo obedeces. Habían pruebas que demostraron que Saúl había ignorado lo que Dios le había pedido. ¿Sabía usted que nuestro carácter es una prueba para saber si realmente estamos obedeciendo a Dios? Porque Saúl representa el cristiano, representa al líder que le importa más lo que los demás digan y piensan que lo que Dios quiera de él. Eso es lo que representa Saúl. Estoy obedeciendo a Dios, decimos muchos, mientras estamos mintiendo. La mentira se ha convertido en estos últimos días en algo de mucho uso en los cristianos, y hay que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo en un tiempo donde no podemos seguir en el descuido espiritual, donde no podemos seguir, hermanos, porque Dios lo conoce absolutamente todo. Es que a veces nosotros pensamos que Dios no escucha, que Dios no le importa, o que Dios no sabe lo que nosotros hacemos, y tratamos de escondernos del pastor, tratamos de escondernos de los líderes de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, y cuando vemos a algún hermano y no estamos haciendo cosas correctas o cosas buenas, tratamos de escondernos, ahí está el pastor, ahí está el hermano. Pero ¿quién podrá esconderse de los ojos de Dios, que lo ven absolutamente todo? Y muchos decimos: yo estoy obedeciendo a Dios, y nos llenamos la boca diciendo: yo estoy en obediencia, yo estoy cumpliendo la palabra de Dios, mientras estamos mintiendo. Estoy obedeciendo a Dios mientras en mi casa hago y veo cosas que ofenden a Dios. No podemos decir como Saúl: estoy obedeciendo, cuando las pruebas demuestran todo lo contrario. Muchos le queremos hacer sacrificios a Dios, queremos hacer grandes cosas para Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerle en todo lo que Él nos pide. Creemos, hermano, que de cualquier manera nosotros podemos servir a Dios. Y hoy en día hay tanta gente que quiere hacer cosas grandes, que quieren ser usados por Dios, pero no están dispuestos a obedecer todo lo que Él está pidiendo.
A Dios no le importaba que Saúl le trajera sacrificios. A Dios le importaba que Saúl obedeciera. ¿Y cuántas veces? Óigame bien. ¿Cuántas veces hemos venido con nuestros sacrificios a Dios mientras nuestra obediencia está por el piso, mientras nuestra obediencia está por el suelo? Señor, mira cuánto tiempo me la paso orando. Hoy en día hay tanta gente que habla de todo lo que ora. Señor, mira cuánto tiempo yo me la paso orando. Señor, me la paso todo el día predicando y visitando a los enfermos, y todo eso es grato ante Dios, pero si no le obedezco solamente son puros sacrificios. ¿Cuántas veces nos hemos pasado horas orando y nos levantamos siendo los mismos? ¿O cuántas veces hemos ido a predicar o evangelizar teniendo pecado en nuestras vidas? Son puros sacrificios. Y muchos creemos que Dios se agrada de eso. Estamos equivocados. Tenemos que destruir por completo a nuestro enemigo. El Señor le dijo a Saúl: destruye por completo a tu enemigo, y él no lo hizo. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que saquemos por completo ese pecado que hay en nuestras vidas? Que saquemos por completo el pecado de nuestras vidas y lo hemos ignorado. Y cuando vienen las pruebas, vamos a Dios y le decimos: Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué me está sucediendo esto? No es Dios. Somos nosotros que no le permitimos a Dios obrar al no obedecerlo. A veces escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero decidimos hacer la nuestra. Decidimos escoger por lo que yo creo, decidimos escoger por lo que yo pienso. Y allí es donde muchos creyentes en este día se hallan, hermano, completamente desprovistos de la bendición de Dios, desprovistos de la gracia de Dios, desprovistos de la misericordia del Señor, porque no le quedó a otra. A través de las continuas desobediencias a Dios, no le quedó a otra sino desechar. Y esa palabra suena fuerte: desechar a Saúl. Y no solamente eso, sino que Dios tuvo que decir: me pesa. Cuando Samuel lloraba por Saúl y el Señor le decía: pero ¿por qué lloras por Saúl? A mí me pesa haberlo puesto por rey. No es que Dios se equivoque, somos nosotros los que equivocamos el propósito de Dios, el plan de Dios. Dios no se equivoca de ninguna manera. Y es tremendo cuando uno vemos a creyentes que tienen el potencial, que tienen la madera de lograr crecer, de lograr desarrollar un tipo de liderazgo, y que Dios los use de una manera tremenda, pero por causa de su desobediencia realmente están allí en el primer piso. No han podido subir ni siquiera un escalón o dos escalones en el crecimiento de su vida espiritual, en el crecimiento de su vida cristiana, por sus continuas desobediencias. Para Dios lo más importante es la obediencia que los sacrificios. ¿De qué le sirve a usted pelarse las rodillas y gastarse la vida orando si no puede someterse a la voluntad de Dios, si no puede obedecer a la palabra de Dios? Solo es mero sacrificio. No va a pasar absolutamente nada, porque para nuestro Dios lo más importante es la obediencia. Por eso la obediencia debe convertirse en un estilo de vida. Y ahora le voy a volver a preguntar: ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Porque, hermano, hemos sido enviados a nuestras casas para disfrutar de nuestras familias y también para levantar los devocionales familiares, y creo que son pocos los que verdaderamente
están comprometidos en esto de la búsqueda de los devocionales en casa. Por lo general todos están dispersos, cada quien está metido, como decimos acá en la costa, en su cuento, en su mundo, en su vida. Y necesitamos, hermano, entender el propósito. Vienen días difíciles y el creyente necesita en esta hora tomar toda la armadura de Dios y estar vestido con toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Porque si no, hermano, mire lo que voy a decir: el diablo nos va a llevar por los cachos si no practicamos, hermano, la voluntad y lo que Dios quiere para nuestras vidas y también para nuestras familias. Necesitamos hoy más que nunca estar bajo el amparo de nuestro Dios. Necesitamos hoy más que nunca estar, hermano, en un buen nivel de obediencia y también en un buen nivel de oración, en búsqueda constante de la presencia de Dios. Y vamos a animar y vamos a motivar a la iglesia a través de los diferentes programas a que tenemos que involucrarnos más, hermano. Hay que ser obediente. Tal vez el pastor no está allá, no tenemos tal vez esa manera ahora de poder de manera física conectarnos, pero usted está recibiendo el consejo, a usted le está llegando la palabra de Dios cada día y es tiempo de obedecerla. Si usted quiere que Dios lo bendiga, si usted quiere crecer en su vida espiritual, escúcheme bien, usted va a tener que convertir y esto de la obediencia, hacerlo un estilo de vida. Amén, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Aleluya, que el Señor Jesucristo nos ayude a entender su palabra y que cada día vivamos en obediencia, hermano. Tenga cuidado de su vida cristiana, tenga cuidado de su vida espiritual, compórtese como es digno del evangelio, cuide su testimonio, cuide su vida cristiana, mantenga un buen espíritu con sus hermanos, ese espíritu de coinonía, de afecto y de amor, porque a veces, hermano, por ahí alguien dice que el único ejército que se destruye a sí mismo es la iglesia. Y no se equivoca la Biblia también cuando dice que tus enemigos serán los de tu casa. Sin embargo, la Biblia nos enseña a ayudarnos y a soportarnos los unos por los otros, orar los unos por los otros para que seáis sanados. Y es muy importante el amor, el aprecio que debemos manifestarnos como pueblo de Dios. Aunque no estamos en lo físico, pero a través de las redes, ojalá que estemos compartiendo, ojalá que nos estemos intercomunicando, que nos estemos animando los unos a los otros a continuar peleando esta batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano querido, a entender y a obedecer. A veces, yo sé, queremos actuar y queremos hacer lo que nosotros sentimos hacer, lo que nosotros lo que nosotros, hermanos, queremos para nuestras vidas. Y allí, hermano, es donde por eso no hemos podido prosperar, por eso no hemos podido avanzar, por eso no hemos podido crecer. Vamos a orar en esta mañana. Amado Jesús, gracias te damos, Señor. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Oh Jesucristo amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque es tu deseo que nosotros vivamos en obediencia absoluta, en obediencia total a ti, Señor. Porque para ti es más importante la obediencia que los sacrificios, Señor. Ayúdanos cada día a someternos a tu palabra, a someternos a tu voluntad en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, gracias te damos en esta hora, en este día, por tu palabra que nos habla a tiempo, Señor Jesucristo. Y que podamos vivir en obediencia y hacer de la obediencia un estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Jesús.